Trucos para cuidar tus ojos en el verano del coronavirus. Empezamos. Teniendo en cuenta que este verano no será como los veranos de otros años, creo que te vendrán bien unos consejos para cuidar tus ojos. Esto es muy importante si tienes en cuenta que el maldito coronavirus puede entrar en tu cuerpo también por tus ojos. Si no sabías esto, tienes este vídeo de aquí donde lo expliqué hace meses. Y sí, hace meses, porque donde las noticias y los profesionales en redes sociales lo expusieron al público hace bastante menos, yo lo dije aquí, en este canal, a finales de marzo. Hay que mantenerse informado y eso es lo que yo hago. Siempre pendiente de este tipo de noticias para traértelas a ti en primicia. Mira, para que te hagas una idea, recuerdo que Iker Jiménez invitó a un reconocido y prestigioso oftalmólogo a un programa en YouTube el día 12 de mayo y estuvieron hablando de este tema y dejaron entrever en algún momento como que la entrevista como que era una primicia. Y yo ya había dado la noticia un mes y medio antes. Y es que no hay nada como un canal específico para estar enterado de ese tema en concreto. ¿Que quieres conocer todo sobre tus ojos y tu visión? El óptico de YouTube. ¿Que quieres estar enterado de problemas bucales? Un dentista en YouTube y el doctor Federico Baena. Esos son tus canales. ¿Que quieres saber cómo está afectando el virus SARS-CoV-2 a nuestra sociedad y quieres saber todo lo relacionado con la salud? Pues sigue a Glóbulo Azul o al doctor Vic. ¿Que te gustaría ser médico el día de mañana y quieres saber cómo puede ser el proceso además de muchas más cosas? Sigue a Diario de un MIR. Podría estar así todo el día. YouTube es una fuente inagotable de información de calidad increíble. Lo único que tienes que hacer es seguir a canales de calidad como estos para estar informado de verdad. A lo que iba, te voy a dar unos consejos rápidos para que este año cuides tus ojos al máximo, sobre todo en verano, y si tomas estos consejos como una costumbre, mejor que mejor, porque este tipo de cuidados te irán bien, con coronavirus y sin él. Truco número 1. Atención al uso de lentes de contacto. Empezamos fuerte. ¿Puedes usar las lentes de contacto? Pues la verdad es que puedes hacerlo, pero deberás ser muy pulcro con ellas. Deberás hacer una limpieza exhaustiva. Se acabó eso de quitarte las lentillas y meterlas en el estuche con el líquido del día anterior. Ya hay un vídeo en el canal en el que hablo sobre la higiene de lentillas. Échale un ojo para saber más. Pero hoy te digo aquí en el canal que si vas a usar lentillas de un uso diferente al diario, durante esta temporada con el coronavirus pululando por todos los sitios, usa peróxido de hidrógeno para limpiar tus lentillas a diario. El peróxido mata y elimina todo lo que hubiera en tus lentes de contacto. De este modo, cada vez que te pongas las lentillas, estarán como nuevas. Ahora, explicado esto, que seguro que le va a interesar a todo el mundo que usa lentillas, te diré otro truco que es aún mejor. Truco número 2. Usa lentillas diarias siempre que sea posible. ¿Debes dejar de usar tus lentillas mensuales y cambiar a lentillas diarias? No. No tienes que cambiar, solo sustituir temporalmente. Estoy hablando que en este periodo vayas a la óptica para que te adapten unas lentillas diarias, dejes tus lentillas mensuales en sus blisters y las reserves para cuando todo esto pase. Usa las lentillas diarias mientras no haya vacuna o tratamiento. De este modo estarás arriesgando menos porque las lentillas diarias están estériles cuando te las pones y cuando te las quitas las tiras a la basura. De este modo vas a evitar al máximo la manipulación y la contaminación de la lente de contacto y vas a evitar así también el contagio de tus ojos. Sé que no siempre va a ser posible por muchos motivos. El principal, el dinero. Porque sé que pensarás, claro, me cuestan 90 euros las lentillas mensuales y ahora voy y me compro o me gasto otros 40 euros en lentillas diarias. A ver, se trata de evitar que el coronavirus te afecte. Yo solo te puedo dar consejos, nada más. También habrá casos en los que la adaptación sea complicada porque estés usando lentillas de fabricación y no puedas usar lentillas diarias porque no las hay con tus parámetros. Bueno, en estos casos es más comprensible. Pero a ver, los consejos nunca son infalibles en el 100% de los casos, cada caso es único y hay que ir viendo, pero sin duda estas cosas que te estoy diciendo te van a ir bien si puedes hacerlas. De todos modos hay un tercer truco. Bueno, no sé si llamarlo truco, no, mejor lo vamos a llamar consejo, por diferenciarlo un poco. Y es el más importante, relacionado con las lentes de contacto. Créeme que es verdad si te lo digo así. Siempre que te sea posible, no uses lentillas. Deja de usar lentes de contacto durante una temporada. Qué raro. Un optometrista, un óptico optometrista que está aconsejando que dejemos de usar un producto que él comercializa. Pues eso es para que te des cuenta que, al contrario de lo que algunas personas creen y me dejan en algunos comentarios, somos profesionales de la salud y nos preocupamos por nuestros pacientes. Para mí es 1000 veces mejor que mis pacientes dejen de comprarme lentillas durante una temporada antes que enterarme que a alguno le ha pasado algo. La verdad es que nunca sabré si ha sido por el uso de lentes de contacto, pero ¿qué pasaría si así fuera? Creo que mi misión es decirte esto. Si usas lentillas pero no las consideras indispensables,
guárdalas para más adelante. Mira la fecha de caducidad y si aún les quedan algunos meses para que caduquen, resérvalas para más adelante. Y es que es de lógica que te diga esto porque el riesgo de contagio por coronavirus se presenta cuando la boca, los ojos o la nariz entran en contacto con gotitas infectadas que se expulsan al hablar o toser, o cuando entran en contacto con superficies que tienen el virus, como las manos, por ejemplo. Por eso la higiene de manos y no tocarse la cara son medidas preventivas importantes. Entonces, ¿qué pasa con las lentes de contacto cuyo uso implica que te toques la cara y los ojos? Creo que es mejor sustituir el uso de lentillas por gafas, pero repito, en la medida de lo posible. ¡Hala! Ya podéis meteros conmigo en comentarios todos aquellos que amáis las lentes de contacto y darle dislike al vídeo. ¿Truco número 3? Sí, creo que truco número 3. Desinfecta tus gafas con frecuencia. Creo que es una buena idea que limpies tus gafas a menudo, tanto las gafas de graduado como las de sol. El riesgo de contagio es menor si aplicamos las medidas de higiene cuando nos quitamos o nos colocamos las gafas, ya que, al fin y al cabo, estas están en contacto frecuente con las manos y también muy cerca de los ojos. Pero no solo es importante limpiar las manos correctamente cuando vayamos a tocar nuestras gafas al ponérnoslas o quitárnoslas. Es importante también limpiar las gafas. ¿Por qué? A veces nos subimos las gafas sin darnos cuenta, nos las retiramos un momento porque nos pica un ojo, por ejemplo, o simplemente las gafas han podido estar expuestas a alguna nube de partículas en suspensión que han podido contaminarlas. Las gafas, en este caso, están haciendo de barrera, pero si no las descontaminamos después, podemos terminar contagiándonos en una manipulación. ¿Entiendes? Joder, Jesús, es que lo tuyo es rizar el rizo. ¿Cómo nos vamos a fijar nosotros en todas estas cosas? Bueno, pues tienes razón, pero yo al final pienso mucho en estas cosas relacionadas con la visión y se me ocurren cosas que tal vez a ti no. De todos modos, seguro que hay algunas cosas que a mí se me han pasado y a ti se te ocurren. Déjamelo en comentarios si notas que falta algo en este vídeo. Y si quieres saber cómo limpiar perfectamente tus lentes, puedes ver este vídeo de aquí. Y si quieres que te diga cómo limpiar tu montura, déjamelo en comentarios también, poniendo este emoticono de aquí. Y dale like al vídeo para saber que quieres un vídeo así. Porque no todo vale para limpiar ciertos materiales. He leído por ahí que dan consejos de limpiar las gafas con alcohol. Truco número 4. Si vas a estar en sitios concurridos y con sol, las gafas de sol te van a venir muy bien porque aunque no te protejan al 100% del virus, eso por descontado, te van a hacer de una mínima barrera frente a él y además te protegerán del 100% de los rayos ultravioleta. Si quieres saber todo sobre gafas de sol y protección ultravioleta, tengo esta lista de reproducción de aquí donde puedes completar la información. Pero si quieres una recomendación en cuanto a gafa de sol para proteger tus ojos, las mejores son estas de aquí. Gafas muy cerradas y cómodas que evitarán mucho que el virus pueda acercarse a tus ojos. Las tienes en un enlace directo en la descripción del vídeo. Échalas un ojo. Por cierto, otra cosita que puedes hacer es seguirme en Instagram porque voy subiendo stories con algunos consejos a diario que te pueden venir genial. Truco número 5. Las lágrimas artificiales la mayoría de las veces las vas a tener relacionadas con humectar e hidratar la superficie de tus ojos. Y eso está genial y cumplen su función muy bien. Pero, ¿qué me dirías si te digo que además de eso, puedes limpiar la superficie de tus ojos allá donde estés con lágrimas artificiales? Eso suena bien, ¿verdad? Pues es que sí. En el caso de que en algún momento sientas los ojos sucios o con polvo, arena, o simplemente hayas estado en algún momento expuesto a posibles contaminantes, puedes aplicar un par de gotas lubricantes en tus ojos para limpiar y barrer toda esa porquería que haya en tus ojos. Y créeme que funciona. Por cierto, he creado unos packs que creo que están genial para que puedas tener una buena salud ocular en verano. Mira en la descripción del vídeo porque además le he puesto un descuento del 20% para que te aproveches de la ocasión. Otro truco más y nos llegamos ya por el sexto para proteger tus ojos y mantenerlos sanos, muy relacionado con el anterior, es la limpieza ocular. Ya sabes que tengo un vídeo que ha gustado mucho sobre limpieza palpebral y que está muy bien y te recomiendo que lo veas y lo hagas si aún no lo llevas a cabo. Pero a lo que me estoy refiriendo es que tengas la costumbre de cuando llegas a casa y puedes pensar que tal vez hayas estado expuesto al virus por algún motivo, puede que hayas estado en sitios donde había gente que lo podría tener o has estado en lugares muy concurridos, pues puedes llegar a casa y aplicarte un baño ocular como este de aquí. Con este sistema barrerás a conciencia la superficie de tus ojos dejándola perfectamente limpia y preparada para seguir adelante. El truco número 7 es usa gafas específicas si vas a meter tu cabeza en el agua del mar o de la piscina y quieres abrir los ojos dentro. Es cierto que como en este vídeo quiero que cuides tus ojos en verano, tengo que decir esto, pero sinceramente el truco no está relacionado con el coronavirus y no tiene que ver con el coronavirus directamente, porque aunque no haya estudios específicos que aseguren que el SARS-CoV-2 muere en el agua del mar o en la piscina, se sabe que los virus mueren o se inactivan con la cantidad de cloro que hay en las piscinas y con el agua salada. De modo que aunque no te vayas a contagiar de COVID, es bueno que te pongas este tipo de gafas para que tus ojos no se irriten, porque unos ojos irritados después son más vulnerables a otro tipo de infecciones como pueden ser el COVID. Y truco número 8,
Con la mascarilla puesta están aumentando mucho los casos de sequedad ocular puntual. A mí, por ejemplo, me ha pasado y he comprobado que después de un buen rato con la mascarilla puesta, como una jornada laboral, por ejemplo, date cuenta que con este tipo de mascarillas el aire tiende a salir por la zona lateral de la nariz e impacta directamente en los ojos. Un aire caliente que hace que la película lagrimal se rompa mucho más fácilmente. Mi recomendación para este caso y para sentirte mejor son varias cosas. En el caso de que tengas estas mascarillas, intenta bloquear la salida de aire con esparadrapo o con la famosa técnica de entrecruzar la goma. Pero lo mejor es cambiar la mascarilla por la típica mascarilla quirúrgica, ya que con esa mascarilla el flujo de aire y la salida están más repartido. En vez de solamente salir por aquí, también saldrá por los laterales. Y si además a este tip le unes unas lágrimas artificiales, notarás menos sequedad en tus ojos. Yo, por ejemplo, estoy usando mucho este tipo de lágrimas porque te hidratan la superficie de los ojos por un muy buen precio. Tienes un par de enlaces en la descripción del vídeo por si quieres comprarlos. Uno se queda absolutamente decidido a dar a la gente un gran servicio y mucha calidad en sus productos. Yo, por ejemplo, os doy consejos, os digo los productos que yo uso y que os aconsejo, y luego hay empresas como Amazon o farmacias o tiendas de óptica online que ponen unos precios absolutamente tirados, precios que son imposibles de acceder a pequeños profesionales como yo. Aunque bueno, seguiremos luchando para que el pequeño comercio siga funcionando, ya que al fin y al cabo el comercio de barrio es lo que hace que las ciudades sigan teniendo vida. Yo pongo los precios de venta recomendados por el fabricante porque creo que es lo que hay que hacer y es con lo que más a gusto me siento. Con todos estos consejos creo que mejorarás y mucho en tus sensaciones oculares. Espero que te haya gustado el vídeo y que hayas disfrutado de estos consejos. Si ha sido así, dale a like y suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte el vídeo en tus redes sociales para que más gente se beneficie del contenido del canal y si crees que se me ha olvidado algo importante de decir en este vídeo, prueba a ponerlo en comentarios para que todos nos enteremos. Gracias por estar ahí cada día, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.